Me llamo María Daniela Lor y les voy a hablar sobre las propiedades coligativas. ¿Qué son estas propiedades? Estas propiedades son aquellas que dependen directamente del número de partículas del soluto en la solución y no de la naturaleza de las partículas del soluto, las cuales se dividen en 4 y las vamos a explicar a continuación. El punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor de un material líquido se iguala a la presión atmosférica. Otra manera de cómo lo podemos definir es cómo la temperatura la cual un material pasa de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, el agua con sal hierve a mayor temperatura que el agua sin sal. Esto es debido a que la sal modifica las características del agua. Hola, soy Ariel García, el cual le voy a hablar de descenso croscópico. Se conoce como descenso croscópico o depresión del punto de difusión a la disminución de temperatura del punto de congelamiento que experimenta una disolución respecto al disolvente puro. Todas las disoluciones en las que al enfriarse el disolvente solidifica tiene una temperatura de congelación inferior al disolvente puro. El descenso croscópico es una de las propiedades coligativas, es decir, la magnitud del descenso depende de la relación entre los números de las partículas soluto y las del disolvente. Muchas gracias. Hola, me llamo Belina Macías y les voy a hablar sobre el incremento de la presión de vapor. La presión de vapor de una sustancia depende de la temperatura y no del volumen. Si se calienta un líquido, se incrementa la energía cinética media de sus moléculas. Las moléculas cuya energía cinética es más elevada y que están cerca de la superficie del líquido escapará y dará lugar a la fase de vapor. Si el líquido está contenido en un recipiente cerrado, algunas moléculas de vapor seguirán el camino inverso, chocando con la superficie del líquido e incorporándose a la fase líquida. Al incrementarse la temperatura del líquido, un mayor número de moléculas tiene energía cinética suficiente para escapar de la fase líquida. El flujo de moléculas que escapan es mayor y por lo tanto en el equilibrio la presión de vapor saturado será mayor. Gracias. La presión osmótica es el paso de un disolvente puro a una disolución que están separados por una membrana semipermeable, que ésta solo deja pasar el disolvente pero no el soluto. En el gráfico podemos ver la presión osmótica que está representada por este vector color amarillo y la sal, la cual está representada por estos puntos rojos. En el recipiente A podemos ver que hay menor concentración de sal y en el recipiente B hay más sal. Entonces ocurre la presión osmótica que hace que circule el agua del recipiente A al B, o sea que está sucediendo de mayor a menor concentración. En el gráfico número 2 podemos ver ya que el gráfico se encuentra en un equilibrio de concentración. Esto debido ya que se ha igualado el número de partículas y volumen. Vamos a hacer el experimento sobre el proceso de osmosis con zanahorias. Primero vamos a tener dos recipientes en los cuales vamos a poner agua y en uno de ellos vamos a ponerle sal. Vamos a introducir una zanahoria en el envase con agua y sal y otra en solo agua. Y vamos a tener una aquí para hacer la comparación. Y la vamos a dejar un día. Pasado un día ya sacamos las zanahorias del recipiente. El primer recipiente fue que como la zanahoria estuvo rodeada por una concentración que tenía una mayor concentración de soluto, lo que pasó es que se dio una mayor presión osmótica, la cual se denomina hipertónica. En el recipiente 2 lo que pasó es que la zanahoria, como estuvo rodeada por una concentración con menos cantidad de soluto, lo que ocurrió fue que disminuyó la presión osmótica, que se denomina hipotónica. Y en la zanahoria número 3 lo único que hizo fue secarse un poquito.